Platense campeón, ¿no? Ha quedado ya hace un tiempo este hito futbolístico, me parece, porque más allá de que para algunos sea una sorpresa, si uno para analizar y ver los detalles, yo creo que hay mucho para hablar, para charlar, y esto de un equipo de Buenos Aires que no sea de los grandes, poder llegar a una final, poder ser campeón, después de haber tenido una frustrada chance ya hace un par de años, deja mucho para charlar. En este caso, en comentario final lo vamos a sumar a el prestigioso colega de TNT Sport y otros medios de comunicación, Fabián Godoy, especialista en análisis, en táctica y estrategia. Así que desde ya, Fabi, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, Seba, gracias por la invitación y bueno, siempre que se abren estos espacios y tenemos tiempos para poder interactuar, la verdad que me da mucho placer, me gusta que incluso periodistas jóvenes se puedan acercar un poco al fútbol juego o a tratar de descifrar aquello que sigue siendo indescifrable, que es infinito porque todo el tiempo pasan cosas y no todo el tiempo pasan las mismas cosas, así que muy contento por la invitación y muchas gracias por la consideración también. Bueno, gracias por tu tiempo. Uno de mis lemas que inventé en este último tiempo es mantener vivo el análisis del fútbol, que no se pierda eso, que me parece que es la esencia, analizar, porque como decimos, es un mundo muy amplio y muy apasionante en este caso, por lo menos para mí. Fabi, a ver, en este caso Platense, campeón del torneo de apertura, el equipo de Orsi Gómez, o el ex equipo de Orsi Gómez, más allá de la última noticia. Si lo tendrías que definir tácticamente, estratégicamente, ¿qué es Platense o qué fue Platense en este torneo de apertura que se consagró campeón? Bueno, es interesante porque lo que ha demostrado Platense es que hay muchos caminos para ganar, que no hay una sola idea, que hay varias y que esas ideas bien ejecutadas y con el convencimiento de un grupo de futbolistas, que en definitiva son los verdaderos protagonistas de esta historia, se pueden conseguir cosas importantes. Yo creo que primero es eso, Platense es o ha sido un equipo que creía en lo que planteaban los entrenadores, que los jugadores lo tomaron como algo propio y que lo defendieron a muerte. Es decir, cuando vos lográs que haya esa sinergia entre la idea original, las virtudes del jugador y la ejecución, y que todo eso genere que todos estén convencidos, aunque parezca una frase hecha, de que ese es el rumbo a tomar, me parece que ahí sí aparece la lógica del juego, ¿no? Que un juego lleno de incertidumbre, en el cual vos no podés analizarlo como una ciencia exacta. Cuando confluye un poco todo esto, me parece bueno, pueden pasar cosas inesperadas e históricas como le ha ocurrido a Platense. Yo creo que pasa por ahí, fue un grupo de jugadores convencidos de una idea, esa idea los empoderó y a partir de ahí me parece que vino todo lo demás. Después hay un formato que le permitió a Platense poder llegar al logro, a coronar, porque digamos, más allá de la queja de cómo es o cómo son los torneos en Argentina, si cambian todos los años, si está bien esto de salir campeón y no jugar contra todos. Bueno, es el torneo que toca y una vez que estás adentro tenés que seguir las reglas. Y en esas reglas hubo dos torneos en uno, una etapa regular donde había que sumar más puntos que los demás y meterse en ese famoso grupo de los ocho. Y después mata-mata que tienen otra consideración emocional, otra consideración incluso estratégica, y bueno, a partir de eso creo que Platense fue el que mejor jugó ese juego. Y bueno, después tuvo esa pequeña dosis de fortuna, ese convencimiento, y todo ese contexto generó la gesta de un campeonato, o el primer campeonato en 120 años de historia, ¿no? Y tácticamente, ¿cuáles fueron las fortalezas de este Bueno, equipo? a ver, yo creo que tiene una idea, la idea muy marcada de ser un equipo donde todo el mundo se involucra en la cobertura de espacios y todo el mundo se involucra en poder también aportar lo suyo en ataque. Es un equipo reactivo, Platense, y por lo menos la versión de los entrenadores que lamentablemente, bueno, se fueron muy rápido, ¿no? Pero y de manera inesperada, por cierto. Un equipo reactivo, es decir, un equipo que lo primero que hace es ver qué va a responder o qué tiene el rival para darle y a partir de ahí hacer lo suyo, con muy poca distancia entre líneas, incluso intralínea, es decir, no había mucha distancia entre
Pico y Herrera o el central y el lateral, entonces el equipo era muy compacto, era un bloque, Exacto. Sí. donde creo que la virtud más importante es que, porque vos siempre el modelo de juego va a pulso del perfil del jugador, ¿no? Ujú, Si vos tenés a Lotti, tenés a Vicente Taborda, tenés a Ronaldo Martínez, tenés jugadores que no siendo defensivamente importantes en otro tiempo, lograste convencerlo de que ellos, junto con el resto de sus compañeros, pueden también aportar lo suyo sin pelota. Creo que eso es lo que lo distinguió a Platense. A mí me gusta mucho una frase de Martín Anselmi que dice, yo puedo elegir cómo defender, pero no puedo elegir cómo atacar. ujú, Y el no elegir cómo atacar tiene que ver con el posicionamiento del rival. A veces tenés que ser un poco más directo, a veces tenés que ser un poquito más elaborativo. Ahora, la manera de defender sí yo la puedo elegir. Y esa manera de defender era involucrar a todos los jugadores, desde Ronaldo Martínez hasta el arquero, a que sin pelota todos tenían que ser importantes. Y creo que esa es una virtud de los entrenadores que le ha generado al equipo esa sensación de un orden permanente y de esa distribución de tareas que además genera un compromiso colectivo muy alto. Eh, y a partir de ahí, bueno, después fue muy certero en los ataques directos. Y dentro de esa idea genérica, hubo matices, porque si vos revisás los partidos con detenimiento, e incluso sin tanto detenimiento, solo con prestar atención a lo que hay que prestar atención, por ejemplo, contra Racing tomó hombre, ujú. lo jugó con Saborido más cerrado, casi como un tercer zaguero, para tomar a Solari, Maravilla y Salas, más los dos centrales, o sea, jugó hombre y hasta hizo algunas persecuciones. Contra River le trabó a River el juego interno, o sea, Sí. jugó con más volantes, con pasillos interiores más cerrados, más compacto, más colectivo en ese aspecto. Y después le atacó los laterales a River, la espalda de los laterales. Con San Lorenzo fue un bloque medio, no tan bajo, sino más medio, entonces Ujú, lo invitaba a San Lorenzo a jugar a la banda, cerrándole también esos pasillos, intercambiando la posición de Lotti y de Taborda para la primera presión, intentando tapar el primer pase por dentro. eh, y contra Huracán jugó más parecido que contra River. Entonces, dentro de la idea macro, hubo matices que tenían que ver con la calidad de los rivales. Entonces, hay también una virtud de versatilidad dentro de una idea muy troncal, que obviamente vos la tenés que tener, digamos, cualquier entrenador, la primera victoria de un entrenador es convencer al equipo que sí. lo que se propone es el camino más corto al éxito. Ahora, en ese aspecto el jugador no tiene que ser consumidor del modelo, sino que tiene que ser parte del modelo. Ujú. Si se logra eso, bueno, lo más certero es que estés más cerca del éxito. Después es fútbol y puede pegar la pelota en el palo y salir, ¿no? Claro. Esto que decís vos del convencimiento me parece muy interesante, y entender lo que los técnicos quieren, entender cómo jugar cada partido, le viene bien también o le vino bien cuando entendió que la responsabilidad principalmente contra Racing y River, me parece que fueron para mí dos de los partidos donde mejor entendió el clima del partido, porque jugaba de visitante, porque jugaba contra, no sé, dos de los equipos más potentes o por lo menos individualmente más importantes del fútbol argentino, colectivamente también. Entender esa posición, entender ese convencimiento de que el jugador cuando tiene que ir a un lado va a ir, pero cuando tiene que hacer otro tipo de juego o plantarse en otro estilo, en otra cabeza en el partido, lo entendió y bueno, yo creo que eso también le vino bien, lo supo manejar, eso de estar siempre del otro lado, de no ser el favorito. Sí, bueno, eso sí creo que es parte de lo que siente el equipo o sintió el equipo durante todo el torneo, ¿no? Pocos partidos Platense salió a protagonizar desde la posesión de la pelota porque no lo siente así. O sea, yo hablo mucho de sentir porque en definitiva las actividades colectivas y humanas, y sobre todo colectivas y humanas de tanta relación, ¿no? Si vos no crees en lo que haces, es muy difícil que lo puedas defender con todo el cuerpo, digamos, y con toda la mente, ¿no? Sí.
Bueno, dentro de eso, claramente, que el fútbol maneja un rango de ego muy alto. eh, Hay jugadores que van a estar más contentos y otros que van a estar menos contentos porque algunos juegan mucho, otros juegan poco. Pero vos fíjate que Platense, si vos haces la finita, eh, contra River, el partido lo define el penal de Yor. O sea, Yor era suplente, fue Ujú. suplente todo el Todo el campeonato. campeonato, sí, Contra San Lorenzo lo define Sapiola, sí, también suplente. también suplente. Contra Racing, Orsini, también suplente. O sea, Sí, a ver, esto quiere decir que el grupo está bien gestionado porque el que entra no desentona, ¿no? Y eso es difícil porque, claro, la vanidad es un ingrediente muy grande en el fútbol, sobre todo en Argentina, donde ujú, culturalmente somos fútbol, entonces pasás de héroe a villano muy rápido, pasás de lo... Esta es una figurativo porque, digamos, ya los tiempos cambiaron, pero pasás de ser la tapa del diario sí, al que después todo el mundo te reproche. sí, Entonces, claro, el jugador muchas veces piensa más en lo suyo que en el equipo, ¿no? Porque, digamos, si a mí me va bien, por ahí puedo salir de la crítica. Entonces, poder alinear a todo un grupo de jugadores hacia un objetivo común, y yo creo que en este momento es lo más difícil que tiene este deporte, ¿no? La gestión humana. Porque de táctica, de estrategia, de trabajos de campo, creo que la mayoría, dentro de las distintas gamas de ideas que hay, trabajan a un nivel parecido. Es decir, parecido. sí, por lo menos en el fútbol argentino, es decir, podrá tener más juego reducido uno que otro, a alguno le gustaría hacer 11 contra 11, otro hará, qué sé yo, la semana se dividirá según el calendario que tengas, pero en líneas generales los profes, los ayudantes de campo, los entrenadores trabajan más o menos dentro de los mismos rangos. Ujú, Entonces ahí, y hay entrenadores que gustan más de la táctica, entrenadores que gustan más de la improvisación, entre comillas, pero no podés vivir de la improvisación 100% ni podés vivir de la pizarra 100%. Entonces, creo que la gestión de emociones y justamente el alinear todo una 30 cabezas a un objetivo común, bueno, me parece hasta épico poder lograrlo. Y yo creo que, bueno, Platense lo demostró, porque además iban retroalimentando del prejuicio, ¿no? Che, sí. ahora te deja fuera River, no, ahora te deja fuera San Lorenzo, ahora, y siempre cuando venías un poco siendo el débil, metías el batacazo y eso lo llenaba de confianza al jugador, ¿no? Y esto del convencimiento, me quedo en un nombre, me dirás que tu opinión o qué análisis haces, que me parece que es en Ronaldo Martínez, porque, a ver, lo que yo lo veía hacer Ronaldo Martínez, esto de saltar, de ser el primer objetivo por ahí de la pelota larga para que baje unos metros, para que la cabecee, para que abra juego, y salir por ahí de ese protagonismo de ser el 9 o de ser el delantero que tiene que hacer goles, tiene que ver con esto del convencimiento. Eh, ¿Cómo crees que se manejó en ese juego directo, ese trabajo? ¿Qué ves? ¿Qué pudiste destacar, qué podés destacar de la parte ofensiva? Bueno, ahí está un poco ahí está se manifiesta un poco esto que hablamos, que parece muy conceptual y capaz que muy lejos de la realidad en cuanto a las palabras, ¿no? Digamos, Ujú, vos vas a los hechos en sí y te vas a encontrar con que, a ver, los mediocampistas de Platense no eran dúctiles con la pelota. sí, Herrera y Pico son dos jugadores más de corte. va de corto. Eh, Obviamente, no es que son negados, juegan en primera, pero su característica no es la elaboración. Entonces, mientras hay un grupo de jugadores que en el 4-4-2, que es el esquema de repliegue, eh, reducen los espacios para eh, evitar que el rival pueda jugar cómodo y llevarlo al costado, hay una serie de jugadores que están alerta a la recuperación y en esa recuperación salir despedidos a atacar esos espacios liberados, que el rival, obviamente, por atacar o con mucha gente o posicionarse con mucha gente en campo rival, obviamente la espalda va a estar descuidada. Entonces, ahí se daba como la coordinación entre, bueno, yo sé que la transición defensa-ataque la tengo que hacer rápido y bien. Ahora bien, cuando esto no pasaba puntualmente en el partido, el desahogo era la pelota larga a Ronaldo. Ujú, Y ahí hay que hablar de dos cosas para mí. Primero, hay que hablar de un trabajo bien puntual de nosotros saltamos la línea
para que el rival que viene encima pierda referencia y tenga que correr para atrás, porque tenemos un jugador que salta muy bien y que gana mucho duelo aéreo. sí, ¿Sí? No es casualidad esa conexión, ponele Cosani o Nacho Vázquez, Ronaldo. Y la Ronaldo. otra, y ahí habla muy bien del jugador, y ahí coincido con vos, es que el tipo se despoja del egoísmo del goleador para hacer ese trabajo en equipo. Ujú, Porque, digamos, si vos vas a la estadística, creo, si no me equivoco, que Taborda tiene más goles que Ronaldo Martínez, sí, o la misma cantidad de goles. ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, pasa porque justamente el espacio que libera uno es aprovechado por el otro. claro. Entonces ahí está la sinergia que hablábamos antes o la conexión entre compañeros. Así que eso es un buen ejemplo. Yo sumaría a Taborda porque Taborda, Taborda te es iba a un decir. futbolista talentoso. Y el El típico enganche, talentoso, si querés típico enganche. ponerle un Y el mote. talentoso es egoísta, Sí, pero no porque le nazca ser egoísta, porque sabe que puede resolver con una gambeta una situación de juego. El gran problema de esos jugadores, de toda la vida pasó eso, ¿no? Es que sin la pelota, ¿dónde los colocás? ¿Dónde los pones? ¿Qué haces con ellos? ¿Qué les pedís que hagan? El desafío de cualquier entrenador es que al talentoso darle también un rol cuando el talentoso no tiene la pelota. Pues vos sabés que cuando la tiene, te va a resolver el partido o al menos te va a mejorar el contexto de la jugada. Entonces yo creo que hay un nombre propio importante o un equipo con nombres propios importantes y yo a Tabora lo pongo en un podio sí. porque supo adaptarse a esa idea, que quizás no es la que más sienta o más le guste, y fue muy útil para el equipo sin pelota. Por ahí es difícil este ejercicio, pero si pensás en Platense, te abro la posibilidad en cualquier equipo del mundo o cualquier campaña de algún equipo en el mundo, en alguna liga que por ahí recuerdes, ¿lo podés asociar con alguna campaña de no sé, algún Eh, equipo? y para mí Platense es el Leicester Mira que bueno, que salió campeón. O campeón, sea, es el Leicester de Ranieri. Ranieri. Era muy parecido, digamos, salvando por supuesto los nombres Sí, propios, sí, la sí. distancia y todo. Ronaldo Martín Eh, era el Bardi. claro, claro, exacto. Bueno, ahí Sí, jugaba sí, Ulloa también, ¿no? El argentino. también. Eh, que son esos equipos muy, muy intensos, pero, a ver, a mí no me gusta usar la palabra intensidad a cualquier precio, ¿viste? Que Ujú, te dicen, este equipo es intenso, y no, ¿qué me querés decir con esto de claro, intensidad? sí. Para mí la intensidad en el fútbol es hacer bien durante mucho tiempo lo que vos querés proponer hacer, y mucho más cuando no tenés la pelota, ¿no? Entonces vos podés ser intenso en la recuperación, intenso en la elaboración, podés ser intenso y agresivo en la presión. Bueno, ese Leicester era un equipo muy cerrado y de ataque directo, y Ujú, muy compacto, muy prolijo, y así ganó la Premier como un hecho histórico, inédito, en el medio de la plata de los jeques, la plata... Bueno, ujú, el Leicester tenía también un mecenas extranjero, no es que era una sociedad de fomento, ¿no? claro. Pero, pero bueno, dentro de sus ideas y con un equipo mucho más, si querés, discreto, ganó una Premier. Yo creo que el Platense es el Leicester argentino. Fabián, muchas gracias. Nos quedan 6 minutos. Nada, de corazón, gracias por la chance, por charlar de esto que nos apasiona. Sé que tenés un curso, se puede decir, para la gente que le interese aprender sobre táctica, sobre estrategia, así que me gustaría que lo nombres y que invites a la gente a sumarse. Dale, Seba, sí, nosotros desde hace un tiempo, bueno, yo desde hace bastante doy cursos, un poco desde la pandemia, cursos, bueno, a veces cuando te dice, bueno, el periodista, bueno, yo creo que el periodista que le interesa el juego puede transmitir algunas cosas sin ser entrenador. Ujú, Lo probé, me gustó, tuvimos resultados y a partir de ahí empezamos a generar lo que nosotros pretendemos que termine siendo una plataforma educativa para el mundo del fútbol, se llama Paz y Recepción. Los cursos arrancaron por fuera, después creamos la cuenta de X y la de Instagram y después metimos los cursos dentro de esa estructura y hoy somos, digamos, uno solo, digo somos porque somos unos cuantos los que estamos trabajando en esto, y armamos la plataforma ahora como para poder adquirir cursos. Hay cursos de análisis táctico que los doy yo,
hay cursos de videoanálisis que lo dan videoanalistas de Estudiantes de La Plata, de la selección de Kuwait. Hay cursos de modelo de juego que lo dan entrenadores que hoy están trabajando en Independiente del Valle. Hay una charla espectacular de Fabio Radelli, que es el mejor captador del fútbol argentino. Es decir, en esa plataforma que es paseyrecepción.com.ar vas a Bien, encontrar un montón de ofertas y posibilidades. Y yo puntualmente doy un curso de análisis táctico básico como para poder entender algunas cuestiones del juego, que por ahora tiene una versión 1, estamos grabando la versión 2 para poder llevarla hacia adelante a mitad de año. Y bueno, y empezar a bueno, invitar más entrenadores, más gente del fútbol como para poder transmitir su conocimiento, que para mi gusto tiene que ser accesible incluso en lo económico, así que nuestros cursos son para todo el mundo, para que vos puedas verlo cuando quieras, donde quieras y que no te salga una fortuna. Así que buenísimo. bueno, esa es un poco la idea, unir un poco todo eso y, y permitir que cada vez haya más gente que se acerque a conocer el fútbol desde adentro. Conocemos mucho del fútbol porque somos un país muy futbolero, pero quizás la cocina, bueno, todavía falta conocer algunas cosas de ahí adentro. Y es un mundo interminable y muy, Uf, muy apasionante realmente. Entonces, paseyrecepción.com.ar y las redes sociales también, Pase y Recepción. sí, las dos cuentas son pase y recepción guión bajo Ujú. en cuanto a X y a Instagram, que son nuestras dos plataformas ahí de redes sociales. Buenísimo. Fabián, gracias de corazón y bueno, esperemos que nos sigamos en contacto. Seguramente te voy a escribir para el próximo curso porque me interesa. ¿Dale? Dale, Seba, gracias por la invitación y está buenísimo abrir estos espacios para poder interactuar. Gracias. Te mando un abrazo grande, gracias. Chao, chao. Otro para vos, adiós.